Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Diario del Comercio. Yo soy Adriana Lira y esta es una nueva edición del debate virtual Tú Decides. El día de hoy es un debate muy especial porque es el primer debate que tenemos entre los jefes de planes de gobierno. El día de hoy nos acompañan entonces Hernando Guerra García, quien está a cargo del plan de gobierno de Fuerza Popular y también postula al Congreso por el partido fujimorista. De hecho es cabeza de lista de este partido que, como ustedes saben, postula a Keiko Fujimori a la presidencia de la República. Y estamos también con Carlos Anderson, quien es el jefe de plan de gobierno de Podemos Perú, también candidato al Congreso por esta agrupación. Él va con el número 3 en la lista de Lima, y este partido, como ustedes saben, postula a Daniel Urresti a la presidencia. Le doy la bienvenida a los dos. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo están? Muchas gracias. Vamos a darle entonces a cada candidato un minuto para que se pueda presentar y pueda contar un poco quiénes son y por qué están postulando, o presentar también a su partido. Vamos a comenzar entonces en el orden que nos vemos en vivo, con el señor Hernando Guerra García, para que tenga un minuto para presentarse. Adelante. Primero, gracias por darnos la oportunidad para exponer los planes de gobierno, que son lo más importante que hay, creo, en una candidatura y en una campaña política. Yo soy abogado, bueno, yo estudié Derecho en la Católica, terminé, saqué mi bachillerato de Derecho, después hice una maestría en Administración de Negocios en ESAN. Me he dedicado los últimos años de mi vida a promover lo que es el emprendimiento. He publicado varios libros al respecto, he tenido programas de televisión, de radio, y mi vida la he dedicado a eso y la pienso seguir dedicando a eso, a que los que emprenden en nuestro país puedan hacerlo sin barreras y sin persecuciones, y eso es lo que pienso hacer desde el Estado en el Congreso, eliminar la mayor cantidad de barreras posibles para que la gente pueda salir a emprender y pueda ser propietaria. Muchas gracias, bienvenido, candidato Guerra García. Vamos a darle ahora un minuto al señor Carlos Anderson para que pueda presentarse también. Adelante, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias al Comercio por esta oportunidad de debatir ideas y programas de gobierno. Mi nombre es Carlos Anderson, efectivamente. Yo soy de los Barrios Altos. Estudié en el Colegio Pedagógico Labarte de La Victoria. Luego, con mis propios esfuerzos, enseñando inglés, era profesor de inglés, pagué mis estudios en la Universidad del Pacífico, donde no terminé, me quedé en el siglo IX. De ahí me fui a Londres porque gané un concurso internacional para ser comentarista económico de la BBC. En Londres terminé mis estudios, hice la maestría, hice los estudios de doctorado en la London School of Economics. He sido, además de trabajar para la BBC de Londres, trabajé para el grupo The Economist como economista senior para América Latina, y luego he hecho una carrera de más de 20 años en la banca internacional. He sido economista jefe del Banco Suizo, he sido director de fusiones y adquisiciones de bancos internacionales, tanto en Londres como en Nueva York. Desde el 2009 estoy de regreso en el Perú. Aquí he hecho radio, he sido comentarista económico de RPP. Tengo una columna en el diario Gestión desde... ¿Me escuchan? ¿Sí? Ya cerramos, acabó el tiempo. Va a poder... Ok, perfecto. Ya después terminé con el resto de mi vida. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos a los dos. Vamos a pasar ahora sí entonces al comienzo del debate. Invertimos el orden y comenzamos con el candidato Anderson. Yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar Podemos Perú en cuanto a promoción del empleo? ¿Incluyen estas reformas laborales? Adelante, 2 minutos. A ver, nosotros entendemos que el empleo lo crea el sector privado, sin ninguna duda, el sector privado formal e informal, pero entendemos también que las empresas en general están atascadas, están endeudadas, y además también enfrentan un panorama muy difícil porque no hay una demanda, digamos, bien establecida, ¿no? El consumo ha sido golpeado por el desempleo, etcétera. Entonces, nosotros entendemos que en estas circunstancias el empleo necesita un empujoncito, el empujoncito que le puede dar el Estado para poder echar a andar la rueda de la economía, porque con un poco de empleo va a haber un poco de ingreso y un poco de consumo, señales para que los productores puedan producir y puedan invertir, ¿no? Entonces nosotros vamos a impulsar el empleo público productivo temporal, ¿ok? ¿Para qué? Para hacer aquellas cosas que han estado olvidadas, como por ejemplo, agua y desagüe para el 100%, cobertura total de agua y desagüe. Eso va a generar muchísimo empleo. Vamos a impulsar el sector construcción a morir. Queremos crear o impulsar que se hagan 500.000 viviendas sociales en el Perú a lo largo de los 5 años. Tengo 1 minuto, 2 minutos. No, tiene 1 minuto más, le queda 1 minuto. Bueno. Ok, perfecto.
Bueno, entonces, eso por un lado. Por otro lado, queremos impulsar, devolverle al sector informal que no ha tenido el beneficio, digamos, de un reactiva, ¿no? Porque no le ha llegado, y vamos a crear por eso un fondo soberano de $1.000 millones que ayude a que las microfinancieras se puedan capitalizar, porque capitalizándose ellas van a poder entonces trasladar recursos al sector informal en particular, ¿no? Para que la dueña de una peluquería, una ferretería, etcétera, tengan capital suficiente para poder echar a andar el empleo. El sector informal crea el 75% del empleo privado. Muchísimas gracias. Vamos a trasladarle ahora entonces la pregunta a Hernando Guerra García, de Fuerza Popular. Señor Guerra García, ¿cuáles son las medidas para la promoción del empleo que se piensan impulsar desde Fuerza Popular? ¿Incluyen estas reformas laborales? Adelante. Carlos ha mencionado esta ecuación keynesiana, ¿no? Que es crear empleo para que haya ingreso y para que haya consumo. Y efectivamente es lo que hay que hacer. Él como economista lo sabe. Nosotros lo que queremos es que esas obras se puedan hacer. Y hacerlas significa ponerlas en ejecución muy rápidamente. Muy rápidamente significa que en el primer año puedan estar activadas. De tal manera que hablamos de obras pequeñas, medianas, chicas, sobre todo en el agro. El agro ha quedado rezagado, habiendo crecido mucho, igual tiene que crecer más, y el fujimorismo tiene esa experiencia. La creación de FONCODES y los ejemplos de pequeñas infraestructuras de riego a lo largo y ancho de todo nuestro país en los años del gobierno de Alberto Fujimori demuestran esa capacidad y esa efectividad. Podemos tener la idea, pero hay que llevarla a la práctica y poder hacerla realidad rápidamente. Junto con esto, nosotros queremos reactivar a las MIPES. No le llamamos sector informal, sino sector emprendedor y sector de la pequeña, mediana y microempresa, que pueden sumarse también a apoyar varias de estas obras y generar empleo por su propia cuenta con una serie de reformas. En cuanto al tema del empleo en específico y de las reformas laborales que debieran haber, creemos que se deben hacer, pero lo primero es generar empleo. No tiene mucho sentido hablar, ¿no?, de reformas laborales cuando no hay empleo. Lo primero que hay que hacer es crear empleo. Los que hacemos empresa, los empresarios, los que emprendemos, sabemos que primero está aquel que genera el empleo, aquel que sale adelante y toma una decisión. Ellos merecerán todo nuestro apoyo. Eliminaremos en la mayor cantidad posible todas las barreras que hoy les impiden formalizarse. Formalizarse en el Perú le cuesta a cualquier emprendedor 1.500 soles. Muchas gracias. Para recordarles nomás a los dos candidatos que siempre tienen 2 minutos para contestar y que yo voy a prender mi micro solamente para avisarles conforme se les vaya acabando el tiempo. No falta 1 minuto, faltan 30 segundos. Ahora sí pasamos entonces a la ronda de réplicas. Señor Anderson, quisiera preguntarle a usted qué opina sobre las propuestas que ha planteado el señor Guerra García de Fuerza Popular. ¿Está de acuerdo? ¿Tiene alguna discrepancia? ¿Algo que agregaría? Adelante. Bueno, mira, en realidad yo agregaría, porque he leído el plan de gobierno de Fuerza Popular y la verdad es que no tengo mayor discrepancia porque está llena es un marco general, está lleno de análisis, de diagnóstico, y como no tiene muchas medidas específicas, entonces no sé realmente qué cosa decir, ¿no? Nosotros estamos llenos de medidas específicas, y creo que quizás esa sería la tarea adicional. En el tema del agro, por ejemplo, no basta con decir queremos que se hagan más trabajos, digamos, para mejorar la productividad, hay que ponerle recursos también. Nosotros, por ejemplo, estamos proponiendo un MIPYME rural, ¿no? Que va a ser una forma de llevar capital a los pequeños agricultores. Estamos proponiendo también una especie de primer crédito agrícola, ¿no? Para que quienes tengan menos de 10 hectáreas, de inmediato puedan tener acceso a 12.000 soles por hectárea, ¿no? Como una especie de crédito garantizado por el Estado. Y también estamos creando un fondo para poder impulsar la creatividad, ¿no? Y la tecnología en el campo del agro, con algo que le llamamos, es un fondo tipo de startups para agrotecnología, ¿no? Entonces, falta, creo yo, especificidad, así que yo la verdad que tengo la esperanza de hoy día de poder escuchar de parte de Nano
Guerra García, ¿no? A quien respeto muchísimo, en medidas específicas, ¿no? Para contrastarlas, porque al final la ciudadanía lo que quiere es eso. Nosotros estamos hablando de medidas específicas, las acabo de dar, y creo que eso es lo que merece la ciudadanía para poder realmente comparar y elegir, ¿no? Muchas gracias. Vamos entonces a la réplica de Nano Guerra García. Señor Guerra García, lo que le dice el candidato Anderson es que Fuerza Popular no da medidas específicas, que diagnostica, pero no dice qué hará particularmente. También puede opinar, por supuesto, de las medidas que ha propuesto el señor Anderson. ¿Está de acuerdo? ¿Y cuáles serían sus medidas? Adelante. Voy a mencionar en un rato medidas específicas, sobre todo con las pymes. Sin embargo, quiero señalar un tema. Es fácil decir, vamos a crear un fondo de tanto, vamos a poner un fondo de 2.000 millones. No hay dinero, no hay recursos. Nuestro país no los tiene. Se gastó el presidente Vizcarra los recursos que se lograron gracias a una disciplina fiscal que se tuvo gracias a la Constitución que hoy muchos quieren bajarse. Esa es la verdad. Dinero no hay. Es bien fácil decir, vamos a sacar 2.000 millones de acá, 3.000 millones de acá. También es fácil decir, como lo dice en su plan de gobierno, Podemos, que hay que subir la capacidad de endeudamiento del Perú. Vamos a subirla más, vamos a endeudarnos más. Que lo paguen en 30 años, que lo paguen los bisnietos. No importa, no importa, ¿no? Los que hacemos gerencia, los que administramos empresas, sabemos que todo se paga. Y sabemos que hay que generar ingresos productivos. ¿Cómo poder hacerlo? Por ejemplo, algunas cosas muy prácticas para las pymes. Licencia, 0. No debe costar sacar una empresa en el Perú. Decomiso, 0. No se le puede decomisar a la gente su mercadería en las calles. 3. Cierres de locales, 0. No se le puede cerrar un local como se está haciendo ahora. 4. La detracción. Tu cuenta de detracción deberías tenerla tú y generar intereses, no como ahora lo tenemos en el Banco de la Nación y los intereses calculo que se lo llevará el Estado. 5, compras del Estado. El Estado debe comprarle a la pequeña, mediana y microempresa. 6, pronto pago. Las empresas MIPES tienen que recibir los pagos rápido, directo, no demorar 90, 180 días, porque eso es lo que pasa en las calles, eso es lo que pasa en el día a día cuando uno hace empresa, cuando uno tiene que pagar una planilla. Hay que revisar las multas que se le ponen a las pymes. Hay que bajarlas de todas maneras. Hay que eliminar el RUS, eso sí lo tienen en su plan de gobierno, lo debo reconocer, lo tienen la eliminación o por lo menos el cambio de RUS. Candidato García, muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora ya a nuestra siguiente pregunta. Si es que quisieran complementar algo de la primera, pueden usar parte de su tiempo de la siguiente intervención, pero no olviden que solo tienen 2 minutos y no olviden, por favor, también mantener sus micros apagados cuando no estén interviniendo y no se permiten las interrupciones. Invertimos el orden entonces y comenzamos ahora por Hernando Guerra García, de Fuerza Popular. Candidato, yo le pregunto, ¿cuáles son las reformas tributarias, relacionado además con lo anterior, que planteará Fuerza Popular? Adelante. Bueno, nosotros, en primer lugar, queremos decirle a la gente que nos está escuchando que la SUNAT debe ser administrada de otra manera. El gran problema que hemos tenido en nuestro país es que hemos querido enfrentar la gran tasa de informalidad luchando contra la informalidad. Lo que hay que hacer es buscar la formalización, dar los incentivos adecuados para formalizar. Hay varios incentivos, pero esto parte de la SUNAT. La SUNAT lo que tiene que hacer es salir a buscar y ampliar la base tributaria. Lo mismo tiene que hacer SUNAFIL. Lo mismo tiene que hacer es Salud para verificar que los trabajadores de las empresas puedan tener estos servicios. Esto no se hace en la actualidad. Queremos reformar la gobernanza de la SUNAT. La SUNAT debería tener un directorio, como es el Banco Central de Reserva, y la SUNAT además debería tener incentivos no perversos, como es ahora, ¿no? O sea, a la SUNAT se le paga si pone más multas, ¿no es cierto? A lo que hay que decirles es que tendrán incentivos si logran ampliar la base tributaria. Junto con eso, hay que revisar, sí, los mecanismos de tributación, sobre todo para las pymes. Ya dije que ahí coincidimos con Podemos. Hay que eliminar y hay que darle crédito fiscal a la gente, y ese crédito fiscal lo puedan utilizar también para un retiro previsional. Junto con esto, obviamente hay que revisar exoneraciones actuales y hay que ver también de poder aplicar, por ejemplo, algunas amnistías y algunas formas de pago rápido
para la gente. Es decir, si pagas más rápido, si pagas ahora y nos das recursos, bien, pero no se trata de perseguir a aquel que emprende, no se trata de cerrarle los locales, sino de buscar esto en términos tributarios. Muchísimas gracias. 2 minutos clavados. Vamos a trasladarle ahora la pregunta al señor Carlos Anderson de Podemos Perú. Candidato, ¿cuáles son las reformas tributarias que se plantearán desde Podemos Perú? Adelante. Ok. Bueno, antes que nada, te voy a responderle a la pregunta o, bueno, afirmaciones de Nano, ¿no? Con respecto a que no hay dinero, a que el tema que vamos a endeudar, etcétera. Yo entiendo que él no entienda alguna de estas cosas porque, bueno, no ha trabajado en la banca internacional, se ha dedicado aquí. Yo sí conozco la banca internacional. Y le voy a decir una cosa. El tema del endeudamiento, por ejemplo. Hoy en día, la relación entre el tamaño de la deuda y el tamaño de la economía es alrededor del 30, 32, máximo será 35% en algún momento, ¿ok? Chile es el único país en América Latina y que es en el mundo que tiene una tasa un poquitito más baja. El resto de países que tienen la misma calificación crediticia que el Perú tiene el doble del ratio, el doble, 65, 70. Un país como China, por ejemplo, que se ha desarrollado de manera increíble, ¿no es cierto?, tiene un ratio de 250% su deuda con relación al PBI. Así que eso de que, bueno, vas a endeudar, por supuesto que sí, los países pobres, los países emergentes, en desarrollo, todos han crecido en parte con plata de otros. Así que eso es simplemente muestra de desconocimiento. Ahora, muchas de las cosas que ha dicho Nano acerca de medidas específicas me encantan, son las cosas que están en nuestro plan de gobierno, por ejemplo, pago a 30 días, una serie de cosas que no están en su plan de gobierno. Así que, no sé, se olvidó seguramente de escribirlas, de ser más específico, ¿no? En cuanto a medida tributaria, nosotros estamos planteando algo que es realmente revolucionario, que es el IGB para todos, a partir de tener identidad fiscal, RUC, para todos, para que los individuos también se puedan beneficiar y puedan entonces nosotros como sociedad alinear los intereses del Estado, ¿no?, con los ciudadanos. Cada persona va a poder beneficiarse, como se benefician las empresas, ¿no?, de la detracción del IGB. Así que eso va a hacer que aumente la capacidad, la eficiencia en la recaudación del IGB. Si nosotros podemos solamente tener la eficiencia que tiene Chile, tendríamos 2 puntos más de recaudación del PBI. ¿Ok? Luego, ¿qué más estamos haciendo nosotros en materia de tributaria? Vamos a hacer catastros. Señor Anderson, acabó el tiempo, pero en su réplica puede complementar su idea. Pasamos ahora ya de acuerdo. A las réplicas y yo le pregunto al señor Hernando García, ¿qué es lo que opina sobre las propuestas que plantea el señor Anderson? Adelante, 2 minutos. Bueno, yo efectivamente no he trabajado en la banca ni en la banca internacional. Los banqueros son otra especie en el mundo de los negocios. El banquero mira con sospecha al que emprende, mira con cuidado al que hace negocios, levanta la ceja, no entiende lo que es el riesgo. No hay nada más conservador en el mundo que un banquero. Yo soy un empresario, me dedico a mis empresas aquí y me he pasado la vida en los últimos años recorriendo mi país y escuchando a los que emprenden, y me siento feliz y orgulloso de ello. Nos pone ejemplos de otros países de Sudamérica, Carlos Anderson, fuera de Chile, ¿no?, que es al que mejor le va. Claro, hay países con mucho endeudamiento. Argentina, por ejemplo, ¿no es cierto? Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y podemos seguir así. Es irresponsable decir que el país se puede y se debe endeudar más, sobre todo cuando uno no va a pagar la deuda. Porque el señor Anderson, yo y los que estamos acá, ¿no?, de repente acá 30 años, podemos muy probablemente no estar aquí. ¿Ok? Entonces, eso es hablar con poca responsabilidad desde nuestro punto de vista. Nosotros creemos que se pueden hacer muchas obras sin necesidad de endeudarse y sin necesidad de que esto también sea un gasto presupuestal. Se pueden hacer muchas al estilo del Fondo de mi Vivienda, con créditos puente, que sostengan estas obras. Hacer una obra, por ejemplo, en la sierra, hacer cochas, hacer lagunas, serán pagadas por la Junta de Regantes. No, le quedan todavía 30 segundos, le estaba avisando. Bueno, entonces este tipo de obras se puede pagar. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a pagar las cosas y, empresarialmente, le doy un consejo, a pagarlas lo más rápidamente posible para seguir siendo productivo. A los banqueros les encanta que les pagues pues a 30
40 años, obviamente, porque ese es el business de la banca. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces ahora a la réplica del señor Anderson. Tiene usted también 2 minutos para contestar. Adelante. Sí, bueno, yo desde que regresé a Perú en el 2009 tengo empresa, así que yo también sé perfectamente bien lo que significa pagar planillas y vivir en una sociedad como esta, así que no me vas a contar la historia. Y en cuanto a que el tema de que los banqueros no entienden de riesgo, perdóname, los banqueros viven de entender el riesgo. Ese es su negocio, el riesgo, ¿no? Y la verdad es que habría que estudiar un poquitito más, creo yo, la experiencia de desarrollo de todos los países, como por ejemplo del sudeste asiático, etcétera. Todos, absolutamente todos han logrado despegar en materia económica gracias a una política inteligente, sana, responsable, de crecimiento con deuda, con inversión extranjera directa, etcétera. Así que, no, tú de repente quieres ser más papista que el Papa, pero no es así, ¿ok? Más bien, bienvenido sea si se maneja, por supuesto, inteligentemente, con la capacidad, digamos, de poder pagar. Nadie está hablando de ser irresponsable, de triplicar el nivel de deuda, no. Además, también habría que decirle eso al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, o al Banco Mundial, los cuales están hoy día, si tú lees sus informes, diciendo, bueno, miren, es entendible perfectamente bien que se aumenten los niveles de endeudamiento, es entendible que haya mayores niveles de déficit fiscal, perfectamente entendible porque ha habido un evento extraordinario. Ahora, si se tratara simplemente de que alguien de manera caprichosa dice, yo quiero hacer tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, y voy a endeudarme, por supuesto que eso es reprimible, eso es totalmente equivocado. No, aquí estamos planteando las necesidades que surgen a partir de la pandemia. La pandemia ha cambiado todo el juego. Incluso los economistas están entendiendo que lo que tienen que hacer ahora es impulsar el crecimiento, endeudarse un poquito más si es necesario. Esto se llama el ciclo económico. Cuando las cosas empiecen a estar bien, ahí se empezará a ajustar. Ajustar ahora, en medio del desastre, es una locura. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar entonces ya a nuestra siguiente pregunta y invertimos el orden y comenzamos ahora con el señor Anderson de Podemos Perú, candidato. ¿Cuáles son los sectores productivos que impulsaría un eventual gobierno de Podemos Perú? Adelante. Bueno, nosotros por supuesto que vamos a impulsar el sector productivo más importante que hay en el país, que es el sector de la minería. ¿Okay? Nosotros vamos a poner en marcha 42 de los 48 proyectos mineros que hoy en día tienen ya licencia social y tienen estudios de impacto ambiental perfectamente bien establecidos. Eso por un lado. Vamos a impulsar también otro sector importante, también tradicional, que es el sector de la pesquería, ¿no? Nosotros queremos no solamente impulsar la pesquería tal cual, queremos ayudar a desarrollar, por ejemplo, pesca tunera, que no existe y que debería existir, ¿no? Porque tenemos la misma costa que Ecuador, y Ecuador produce millones de toneladas más que nosotros. Vamos a impulsar también, por supuesto, el sector construcción, ya lo dije, un programa nacional de vivienda. Vamos a tratar de que los desarrolladores tengan, por ejemplo, suelos habilitados para que puedan impulsar el crecimiento de la industria de la construcción. Pero también queremos impulsar nuevos sectores. Y por eso, por ejemplo, es que vamos a crear un fondo ciego, tipo reactiva, pero más o menos parecido, con garantía, para impulsar la creatividad y la innovación. ¿No? Algo como en los Estados Unidos se llama el Small Business Administration, que es la administración de pequeños negocios, que es algo que ayuda a impulsar el ecosistema de creatividad de startups. Nosotros queremos multiplicar por 10 lo que se ha hecho hasta ahora, porque entendemos que la economía del siglo XXI tiene que llegarnos. Nosotros dejamos pasar la primera, segunda y tercera revolución industrial. No vamos a hacerlo esta vez, pero tenemos que crear entonces una economía que pueda realmente enfrentar la telesalud, la teleeducación, el teletrabajo. Así que vamos a impulsar los sectores creativos llamados economía naranja. Y por supuesto que vamos a darle apoyo a aquellos sectores que se van a ver golpeados en los próximos 3 años, como el sector turismo, ¿no? Que realmente, por más que querramos, va a ser muy difícil que lleguen
olas de turistas, así que vamos a preparar el sector turismo, mejorando la infraestructura de todo tipo, desde las cosas más pequeñas, como por ejemplo embellecer los centros históricos, que a propósito nos va a servir para poder impulsar también empleo, ¿no? Vamos a darle entonces ya la misma pregunta, hacer la misma pregunta al candidato Guerra García de Fuerza Popular. ¿Cuáles son los sectores productivos que se impulsarán en un eventual gobierno fujimorista? Adelante. Así es, yo lo voy a enumerar en el orden de importancia para nosotros, porque es muy importante señalar esto, ¿no es cierto? El primer sector, porque es un sector, es la micro y pequeña empresa, ¿no? No es la minería la que está adelante para nosotros, ni la pesquería, ni la energía. Es la micro y pequeña empresa que genera casi un 40% del PBI, y si de repente me quedo corto, Carlos, como economista lo sabe. En segundo lugar, inmediatamente vamos a apoyar a la gastronomía, donde hay muchas MIPES, gastronomía, restaurantes. 500,000 de personas se han quedado sin empleo, maltratadas y cerradas. Esa será nuestra prioridad. La joya de la industria nacional de la que estábamos orgullosos, la gastronomía, hay que apoyarla con medidas concretas que puedan tener negocios, que puedan tener mesas afuera, que se les pueda condonar las deudas, que se les pueda dar préstamos muchísimo más fáciles. En tercer lugar, lo mencionó como en cuarto lugar Carlos Anderson, después de la minería, que es lo primero que recordó, y la pesquería, el agro, ¿no es cierto? Y lo dijimos al comienzo, el agro da muchísimo empleo, muchísima mano de obra, y ha sido, como lo dije en mi primera intervención, olvidado. Forestación, pequeñas obras, apoyar al agro será nuestra siguiente prioridad. La minería, los grandes sectores también. Creemos que tienen las espaldas para poder resistir, pero nosotros vamos al rescate, porque nuestro plan se llama rescate, aunque he visto que en el plan de Podemos le han puesto también rescate. Nosotros salimos antes, por si acaso, pero no hay copyright. Vamos a ir de todas maneras a rescatar los otros sectores. Lo que sí no vamos a hacer es crear fondos y fondos, ¿no es cierto? Fondos de miles de millones de dólares, porque no hay dinero. Entonces no podemos sacar dinero de donde no hay para crear fondos. Mira, hay que apoyar a los que ya emprenden. Vamos a terminar. No a los que van a emprender todavía. En la siguiente intervención puede terminar, señor Guerra García. Vamos a pasar entonces a la réplica del candidato Anderson. Sí les pido, por favor, mantener los micros apagados. No se pueden hacer intervenciones en interrupciones. Adelante. 2 minutos, señor Anderson. Ok, perfecto. Bueno, para comenzar, yo cuando vi los sectores no había ningún tipo de orden de importancia, así que sea primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no implica que haya más importancia, ¿no? Ahora, no mencioné el sector PYME o MIPE porque ya lo había hecho, porque yo he dicho claramente, ¿no?, que nosotros vamos a impulsarlo a morir, porque sabemos que es el primer sector, el sector que más empleo crea, ya de manera inmediata. Por eso estamos creando este fondo soberano, para que le dé recursos de capital al sector microfinanciero, ¿no? Y le pueda hacer llegar entonces miles de millones de dólares para impulsar ese sector, ¿ok? Eso es una de las tantas medidas. También estamos, por ejemplo, queremos terminar de formalizar y darle un impulso a ese 1.245.000 empresas individuales de responsabilidad limitada, ¿no?, que hoy en día pues tributan algo, pero que por ejemplo no tienen planilla. Así que hemos creado, que le llamamos mi primera infoplanilla, ¿no?, para darle el mismo tipo de beneficios del cual han gozado, por ejemplo, las agroexportadoras durante los últimos 20 años, ¿no? Así que hay medidas específicas, por supuesto, para impulsar este sector. Ahora, en cuanto al tema de recursos, hay una cosa, el elefante en la calle. Nosotros, Nano, no vamos a hacer ninguna mega obra. O sea, un gobierno de Daniel Urresti no va a ser recordado por el tren bala de Tumbes a Tacna o cosas por el estilo. No, nosotros vamos a ser recordados porque vamos a hacer las obras que la ciudadanía requiere, merece: pistas y veredas, agua y desagüe, electricidad, internet, ¿no? Para los colegios, ¿ok? Y por supuesto, crear una infraestructura de salud como se merece el Perú para poder defendernos de la COVID-19. Muchas gracias. Vamos a pasar entonces ya a la última réplica de esta pregunta a cargo del señor Guerra García. Adelante, 2 minutos.
Bueno, quizás Carlos no mencionó en el orden, o ya lo había mencionado, pero curiosamente apareció primero, pues, ¿no? Los grandes sectores, no apareció definitivamente la gastronomía. Sí, debo reconocer que mencionaste el turismo, pero nuestra gastronomía ha sido muy, muy golpeada. Yo quería centrarme un poco en el tema del agro. Lo he dicho 3 veces, ahí está la gran cantidad de empleo y el empleo menos productivo de nuestro país. Si bien la productividad del agro ha mejorado en los últimos años, tenemos que hacer que mejore aún más. Y para ello hay que darles mucho apoyo. Semillas mejoradas, agua que es uno de los grandes problemas, el estrés hídrico. Por eso planteamos estas obras de irrigación pequeñas, que las construirá el Estado con las comunidades de manera rápida. ¿Cómo se pagará esto? Se paga con el uso del agua. Las juntas de regantes pagan su agua. No hay necesidad de endeudarse ni de sacar fondos de los presupuestos, que son perfectamente, se pueden pagar perfectamente a través de una forma tipo de créditos puentes o similares a los del fondo, a los de las viviendas sociales. Este énfasis en el campo se va a reforzar también con reforestación y forestación. Si algún gobierno plantó millones de árboles en nuestro país, lo cual no se ha vuelto a hacer, es el gobierno de Alberto Fujimori. Y si algún gobierno hizo obra en la sierra de nuestro país, es el de Fujimori. Ahora sí, muchas gracias. Vamos a pasar entonces ya a la siguiente pregunta sobre cómo se aborda en los planes de gobierno un problema tan importante como los retos económicos, que es el de la violencia contra las mujeres. Vamos a comenzar ahora invirtiendo el orden con el señor Guerra García de Fuerza Popular. ¿Cuáles son los planteamientos que tiene el plan de gobierno fujimorista para enfrentar la violencia contra la mujer? Adelante. Yo agradezco mucho esta pregunta porque toca además un tema de interés particular para mí como candidato al Congreso, y si logro ser congresista quiero abordarlo. Para mí uno de los temas más importantes es lograr la independencia, la autonomía de mujeres que son golpeadas, que son maltratadas. Si algo busca siempre el maltratador es quitarle la autonomía, el amor propio, y el amor propio se logra emprendiendo, se logra cuando uno es autónomo, cuando uno tiene dinero en su mano, y eso hay que buscar en las mujeres. Queremos crear, y yo quiero proponer crear un padrón de mujeres en situaciones de riesgo y también de padrón de mujeres, de madres solteras, separadas, viudas, a las que apoyar. ¿Cómo? Con emprendimiento. Porque la mujer es la mejor pagadora de los sistemas de microcrédito. Los ejemplos más exitosos son de microcrédito. Y ellas quieren trabajar, son sostén de su hogar, y allí haremos un trabajo muy intenso. Yo estoy dispuesto a trabajar intensamente porque en mi experiencia, en mi recorrido por el Perú, lo que siempre he visto son a madres, mujeres, madres solteras, que además son jefes de hogar, que sacan adelante a su familia y a sus hijos. Emprendimientos, y allí sí estaremos dispuestos a poner fondos ciegos, fondos perdidos, porque no serán perdidos, porque una mujer que sale adelante es una mujer que saca a sus hijos adelante. Las mujeres definitivamente en nuestro país, en el mundo, son mejores que nosotros los hombres. Por eso hay que apoyarlas con estos apoyos que las harán salir y avanzar económicamente. Cuando uno es autónomo, cuando uno es libre, cuando uno puede gastar su dinero, nadie te maltratará y podrás salir de ese hogar en el que está sufriendo ese maltrato. Muchísimas gracias. Le traslado ahora entonces la pregunta al señor Anderson de Podemos Perú. ¿Cuál es el plan que tiene contemplado el partido Podemos Perú para enfrentar la violencia contra la mujer? Adelante, 2 minutos. Ok. Bueno, pues además de las cosas que ha dicho Nano, me parecen todas, por supuesto, muy razonables, que nosotros también las tenemos contenidas en nuestro plan de una u otra manera, yo quiero resaltar lo siguiente. Cuando una mujer tenga ya su fondo de IGB, ¿no? Que puede utilizar el IGB a través de tener su personalidad, su personería
jurídica, ¿no? Y pueda generar su primera planilla, por ejemplo, y genere sus propios ingresos, entonces va a tener independencia. Y la independencia es muy importante porque hoy en día lo que tiene es dependencia, ¿ok? Ahora, en materia específica del tema de violencia familiar, nosotros lo que estamos planteando para comenzar es construir 200 centros de protección a la mujer en diferentes partes del país, además de los de más de 300 que ya existen. También nosotros estamos pensando o planteando, ¿no?, crear un registro de hombres violentos. Es importante que exista transparencia de todas aquellas personas que tienen pues, antecedentes de esta naturaleza, ¿no? De manera que cualquier mujer pueda entrar y recordar, tal señor, sí, tiene este tipo de antecedentes. También, por supuesto, nosotros, quiero decirles que nosotros desde la concepción misma de nuestro plan de gobierno hemos alineado todas nuestras medidas a los objetivos de desarrollo sostenible. Ahí queda clarísimo, por supuesto, una serie de medidas que están destinadas a mejorar la igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Y proteger a los menos, a los más desprotegidos, ¿no? Incluyendo a las poblaciones, a la comunidad ILGTB, ¿no? De manera que podamos evitar este tipo de situaciones con una cultura, además, también en educación que enfatice el amor al prójimo, y que enfatice, por supuesto, el respeto a las diferencias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar entonces ahora a la réplica. Señor Guerra García, le pregunto, ¿qué opina sobre lo que plantea el señor Anderson? Él además también ha introducido un tema importante que es la protección a la minoría LGTBI. ¿Qué opina usted sobre estas propuestas? ¿Algo que agregar? ¿Algo en lo que discrepe? Adelante. Bueno, estamos de acuerdo en este tema de apoyo a la mujer y me gusta que no haya más creaciones de gastos, sino propuestas concretas donde no se tiene que necesariamente uno endeudar o tener gasto, ¿no? Y yo quiero aclarar un poco este registro que propongo. Es un registro de madres solteras, solas, jefas de hogar, que estaba revisando las cifras, son un importante número en nuestro país, no recuerdo exactamente actual, pero este registro es un registro de mujeres que deseen emprender, porque uno de los primeros temas que hay que siempre hacer es buscar si alguien desea hacerlo, desea salir, para comenzar a trabajar con ellas. Luego, cuando estas mujeres sean un ejemplo, podrán transmitírselo a otras que de repente no tuvieron la seguridad inicial o se sentían muy desprotegidas. Esta experiencia con mujeres emprendedoras, yo la he tenido a lo largo de los años. He participado en programas de capacitación y conozco directamente de la capacidad y la valía de la mujer peruana. Entonces, es algo en lo que hay que hacer mucho énfasis. Porque además, cuando uno logra sacar a una mujer de un entorno de violencia y logra hacer que desarrolle, ella logrará que sus hijos sean emprendedores también. La mujer es la educadora, la comunicadora, la que transmite los valores a sus hijos, y por ello esto es muy importante para nosotros. En cuanto al tema de minorías, todas las minorías deben de ser protegidas en nuestro país, desde la minoría última, que es el individuo, el ser humano que tiene derecho a conservar sus libertades, a emprender, a avanzar, hasta minorías que han sido maltratadas, que han sido golpeadas, que han sido discriminadas. Fuerza Popular en su ideario tiene incorporado la lucha contra la discriminación. Muchas gracias. Pasamos a la réplica del señor Anderson. ¿Cuál es su postura? ¿Qué tiene que decir sobre lo que ha propuesto el señor Guerra García? Adelante. Sí, bueno, la verdad no tengo nada que decir en contra. Quizás solamente complementar el hecho de que también nosotros creemos que es importante tener un registro de salud mental. Nosotros en materia de salud, por ejemplo, estamos proponiendo cambiar la naturaleza del sector salud, de ser un sector de la enfermedad, un sector de la prevención. Y en ese sentido, el tema de salud mental es fundamental, ¿no? Porque muchas de las situaciones de violencia en realidad están estrechamente asociadas a temas de salud mental. Y en el Perú es un tema que ha sido total y absolutamente ignorado. Nosotros también, en materia de salud, estamos llamando realmente infosalud, porque nuestra idea principal es crear una historia clínica digital que pueda ser
compartida en todo el sistema, de manera que de esta forma podamos también ligar inteligentemente, ¿no?, los casos de violencia familiar con los casos de enfermedad de salud mental, ¿no?, porque una cosa no está desligada de la otra. Y en general lo que creemos también es el tema, que hay que enfatizar el tema de valores, y eso implica, por ejemplo, una lucha frontal contra la corrupción, una lucha frontal contra los antivalores, que significa, por ejemplo, lo que acabamos de ver, ¿no?, funcionarios del Estado que en lugar de servir se sirven, que aprovechan de la situación, que han mostrado total y absoluta insensibilidad. Muchos de ellos justamente porque creo yo también que tienen problemas de salud mental, porque el ser, tener actitudes psicopáticas, ¿no?, justamente es eso. Entonces, nuestros niños, nuestras niñas, merecen tener una sociedad diferente, donde los valores principales sean puestos todos los días, ¿no?, y manifestados por quienes nos lideran. Muchas gracias a los dos. Vamos a pasar ahora ya a nuestra última pregunta, entonces, que comenzando ahora de nuevo por el señor Anderson de Podemos Perú, ¿qué es lo que propone el partido que usted representa en materia de reforma de pensiones? Un tema muy importante en el que además Podemos Perú ha tenido un rol protagónico en este Congreso. Además, adelante. Sí, a ver, en materia de pensiones, pero antes que nada quiero decir una cosa que también, porque a lo largo de toda la noche, nada, repetir una y otra vez el tema del dinero. Yo no quiero dejar de mencionar lo siguiente. Se pierde por obra pública alrededor de 25.000 millones de soles cada año. Eso es corrupción. Nosotros por eso es que estamos proponiendo un ministerio de fomento y obra pública que trabaje del lado de la Contraloría para evitar justamente esos recursos. Así que ahí nomás hay 7.000 millones de dólares, más que suficiente para cumplir con muchas de las cosas que queremos hacer. Ahora, en materia nosotros del sistema previsional, hemos dicho una y otra vez, ¿no?, que en el Perú se comete el error de pensar de que AFP es igual al sistema previsional. No, nosotros queremos traer competencia. Nosotros creemos firmemente que una compañía de seguros puede ser capaz, perfecta como en otras partes del mundo, de dar productos previsionales, ¿no? Que las fintech, estas compañías de alta tecnología que están revolucionando el mundo de la finanza, que hacen, por ejemplo, mini fondos de pensiones, etcétera, también participen. En cuanto a la gente de la ONP, por ejemplo, que ha contribuido y que no se le ha dado ninguna pensión, creemos y tenemos el compromiso justamente de, así como en el caso del FONAVI, ¿no?, que se le ha venido devolviendo a lo largo del tiempo con un cronograma, etcétera, reconociendo que el Estado le mintió porque le prometió vivienda y no se la dio. Igual, con el caso de la ONP, le prometió pensión, no le ha dado pensión, bueno, nosotros vamos a corregir eso una vez en el gobierno. Muchas gracias. Paso a hacerle entonces la misma pregunta al señor Guerra García, de Fuerza Popular. ¿Cuáles son las propuestas que tiene el partido que usted representa en materia de reforma de pensiones? Adelante. Sí, yo quería antes no dejar pasar una mención que hizo Carlos antes. Yo creo que si hablamos de salud mental y si hablamos de discriminación, no podemos calificar a la gente. No podemos calificar, así sea alguien que de todas maneras nos parezca de una manera como psicópata, porque eso es hablar mal de alguien que tiene algo mental o que suponemos, y dos, usar un discriminador, que es precisamente lo que queremos combatir. Creo que hay que ser muy cuidadosos, sobre todo con el tema de la salud mental en nuestro país. Y en segundo lugar, lo que nosotros queremos decirle a la gente de nuestro país es que han hecho que ustedes pasen la crisis con sus ahorros. Cuando alguien te dice, saca tu dinero de la ONP, de la AFP, como lo han hecho los legisladores de Podemos, no solamente le están mintiendo a la gente, sino están diciéndole, saldrás de esta crisis con tu plata, cuando el Estado lo que ha debido decirles es, vamos a apoyarlos nosotros, porque recursos sí había. Es irresponsable decirle a alguien, saca tu dinero, rompe tu chanchito, cuando el Estado no hizo la labor, cuando el Congreso no hizo la labor y cuando tuvimos un Estado que pudo generar los temas previsionales. Decirle a la gente que salga con su propio barco, con sus recursos, es irresponsable, demagógico.
Nuestra propuesta en el tema previsional es que se abra toda la competencia posible. Es cierto que las AFPs merecen un esquema de mucho más competencia. Estoy de acuerdo con lo que dice Carlos de las fintech. Estoy de acuerdo además con que aparezcan una serie de mecanismos de ahorro previsional en nuestro país, que se mantenga la ONP, que se cuide el dinero de la gente, Ahora y sí. que la gente de las AFPs no les administre Puede el continuar, Estado. candidato, en su siguiente intervención. Muchas gracias. Vamos a la réplica, candidato Anderson. El señor Guerra García, de Fuerza Popular, además ha hecho una alusión directa a lo que ha realizado la bancada de Podemos Perú en el Congreso respecto a la devolución de aportes. Tiene usted 2 minutos para responder qué opina sobre sus propuestas y por supuesto, la alusión que ha hecho él. Adelante. Bueno, a ver, a mí no me sorprende, por supuesto, que el señor Guerra García, ahora defensor del fujimorismo, cuando él no lo era, ¿no? Defienda al sistema de AFP porque esto es creación monstruosa justamente del fujimorismo, ¿no? Este sistema extraño en el mundo, porque es extraño, ¿no? Un sistema de un negocio donde el que lo organiza no corre ningún riesgo, ¿no? Es una maravilla, realmente. Me hubiera encantado que me dijeran, oye, Carlos, a ver, pon tu platita aquí en este sistema perfecto para la empresa AFP y no para los pensionistas. Así que no me sorprende, eso es creación del fujimorismo, como es creación también del fujimorismo mucho de los aspectos que hemos visto en cuanto a corrupción relacionada a todo el tema digamos, de falta de claridad, de conflictos de interés que existe en el sector financiero. ¿Okay? Eso me parece que hay que dejarlo en claro. En cuanto a su propuesta, ¿no? Y también a su alusión a su alusión en cuanto a que es irresponsable. Mire, yo tengo un fondo de pensiones en Gran Bretaña, ¿ok? Y a mí me ha escrito mi propia empresa de fondo de pensiones diciéndome, puede hacer uso usted del 25% de su esto, porque el gobierno británico ha permitido que puedan utilizar las familias, sus fondos de pensiones, ¿ok? Para solventar la crisis. Eso es normal en cualquier parte del mundo. Evidentemente, el sentido del ahorro previsional es utilizarlo cuando uno llegue pues, a la edad de retiro, pero en una circunstancia extraordinaria como es COVID-19, en los diferentes países del mundo se ha aceptado, se ha abierto la puerta para que quien tenga ahorro previsional pueda utilizarlo de manera voluntaria, por supuesto, aquí. Pero lo que pasa es que en el Perú nada es voluntario, pues porque el sistema de ahorro previsional es a la fuerza. Es un sistema de los pocos que hay en el mundo. Así que, no, yo no creo que sea irresponsable. Más bien creo que si la crisis no es tan profunda, es gracias a que ha habido este colchón de amortiguamiento que ha sido los ahorros de las personas, ¿no? Que han tenido que utilizarlas. Gracias. Ahora sí pasamos a la réplica del señor Guerra García. ¿Qué opina usted? Hay una discrepancia fuerte en ese sentido. Adelante. Bueno, yo no parto de la descalificación del otro cuando argumento, ¿no? Trato de remitirme específicamente a las ideas, porque creo que se debaten en general las ideas, ¿no? Bueno, no es cierto tampoco que en ninguna parte del mundo hay que ser precisos. En Nueva Zelanda, en Australia, en Colombia, ya van 3 países, sé también, y en Chile, ya van 5 países. Entonces, no es en ninguna parte del mundo, porque lo que tenemos que acostumbrarnos es a ser precisos, ¿no? Para también educarle a la gente y decirle cómo son las cosas. Porque así fuera solamente Chile y Perú, ya no es ninguna parte del mundo. Son 2 partes del mundo. Es un esquema que requiere más competencia, sí. Es un esquema que a mí particularmente no me simpatiza mucho porque yo creo en las aperturas de mercado, ¿no es cierto? Y creo que creación de negocios no es algo pues muy sano. Fue necesario para generar el ahorro que Carlos como economista sabe que necesita una nación y que lo hemos tenido. Tanto lo hemos tenido que ahora ha podido ser utilizado para reactivar la economía. Miren qué contradicción de Carlos Anderson. Dice, está mal, que no sé cuántos, pero sí vamos a echar mano para acá. Entonces, ¿fue bueno o fue malo? Yo creo que fue bueno y que pudo ser mejor y que debe ser mejor. Debe haber muchísima más competencia en el tema previsional. Y bienvenidos todos los tipos de fondo
y bienvenido a un país donde los negocios no sean patrimoniales, mercantilistas y cerrados. Hacia eso queremos avanzar. Esa es parte del espíritu del fujimorismo, y en el que coincidimos también en varios temas con Carlos, a quien, fuera de los temas de debate, respeto muchísimo. Lo he entrevistado en mi programa y reconozco sus capacidades. Muchísimas gracias a los dos. Vamos entonces a... hemos terminado ya con el debate y les voy a dar a cada uno un minuto para que pueda hacer un cierre, una conclusión general, se pueda despedir de los electores que están viéndonos desde sus casas. Les pido, por favor, que no haya alusiones al otro candidato, al otro partido en este cierre, porque ya no va a haber tiempo para que el otro pueda responder. Un cierre general para que podamos concluir. Señor Guerra García, adelante. Tiene un minuto para despedirse. Yo voy a hacer una alusión personal a Carlos Anderson, pero que aquellos que quieran votar por Podemos, voten por el señor Carlos Anderson. Creo que siendo candidato lo puedo decir. Yo les quiero pedir a todos aquellos que emprenden en nuestro país que sigan emprendiendo, que avancen. Son tiempos duros, son tiempos difíciles, son tiempos en los que nos han encerrado, en que vemos a través de la televisión cosas terribles sobre nuestro país, pero no perdamos las esperanzas. Yo trataré de hacer en la medida de lo posible lo que pueda por los emprendedores, como lo he hecho antes en mi vida. Quiero, repito, que no tengan barreras para emprender, porque sé que los que emprendemos, los que emprenden, somos los que vamos a sacar nuestro país adelante. Muchas gracias. Gracias, señor Guerra García. Un minuto entonces al señor Carlos Anderson de Podemos Perú para que se pueda despedir. Adelante. Su micro está apagado, señor Anderson. Ahora. Ok, bueno, sí. Yo sí quiero agradecerle a Nano, y en general quiero destacar una cosa. Este debate que hemos tenido nosotros es un debate evidentemente de ideas, es un debate entre personas que se respetan, ¿no? Y eso me parece muy importante, porque si algo le falta a la política en el Perú es justamente que las personas podamos ver que no tenemos enemigos, sino que tenemos contrincantes ocasionales y que en todo caso estamos motivados por lo mismo, que es el amor a la patria, ¿no? Yo quiero eso dejarlo bien claro. En segundo lugar, quiero invitar a los ciudadanos a que piensen que no se trata solamente ahora de decidir por esta crisis, se trata realmente de plantear una visión hacia adelante, hacia el futuro. Nosotros, desde Podemos Perú, estamos planteando una visión de cambio, una visión de modernidad, un salto al siglo XXI en materia económica, una revalorización de cosas tan importantes como, por ejemplo, la seguridad, como la educación, como el empleo digno, ¿verdad? Así que, una vez más, les pido en general a los ciudadanos que dejen de lado, digamos, los preconceptos y los prejuicios, ¿no? Y asistan a este tipo de eventos con la mente en limpia, escuchando las propuestas. Gracias. Gracias a los dos candidatos por haber estado hoy día con nosotros en el comercio y por haber mantenido el debate de una manera alturada. Mucha suerte para los dos.